El mundo moderno funciona sobre una base invisible, una tecnología tan pequeña que cabe en la palma de la mano, pero tan poderosa que define el equilibrio económico y político del planeta. Hoy, una sola empresa europea controla una de las tecnologías más críticas de la historia moderna. Una tecnología capaz de decidir qué países lideran la inteligencia artificial, quién domina la industria militar y quién marca el ritmo de la innovación global. Esta no es una historia sobre computadoras o teléfonos inteligentes. Cada dispositivo electrónico comienza con un material sorprendentemente simple, el silicio, un elemento abundante en la naturaleza, pero extremadamente difícil de transformar en la base de la tecnología moderna. Las obleas de silicio son láminas ultrapuras, fabricadas con una precisión casi perfecta. Sobre ellas se construyen miles de millones de transistores, componentes microscópicos que controlan el flujo de electricidad dentro de un chip. Sin estas obleas, no existirían los teléfonos inteligentes, los centros de datos, los satélites, ni la inteligencia artificial. Tampoco existirían las economías digitales tal como las conocemos hoy. El proceso de fabricación de un chip moderno es uno de los más complejos jamás creados por el ser humano. Puede requerir más de 1000 pasos distintos, ejecutados con una precisión extrema. Cada capa del chip se construye una sobre otra, como si fuera un rascacielos invisible. Pero en lugar de metros, las medidas se cuentan en nanómetros. Para lograrlo, se utiliza una técnica llamada litografía. Este proceso proyecta patrones diminutos sobre la oblea de silicio, grabando circuitos más pequeños que una bacteria. La litografía es el corazón de la industria de semiconductores. Sin ella, los avances tecnológicos simplemente se detienen. Durante décadas, la industria avanzó reduciendo el tamaño de los transistores. Cada salto permitía dispositivos más rápidos, más eficientes y más poderosos. Pero llegó un punto en el que la física comenzó a imponer límites. La luz utilizada para grabar los circuitos ya no era lo suficientemente precisa. Superar ese obstáculo requería una tecnología completamente nueva. Una tecnología capaz de trabajar con longitudes de onda extremadamente pequeñas. Ese salto tecnológico se llama litografía ultravioleta extrema. ASML es una empresa holandesa fundada en los años 80. Durante años fue un actor más dentro de una industria altamente competitiva. Pero mientras otros fabricantes se enfocaban en mejoras incrementales, ASML apostó por un camino radicalmente distinto. Invertir miles de millones de dólares en una tecnología que muchos consideraban imposible. El resultado fue la creación de las máquinas EUV, capaces de utilizar luz ultravioleta extrema para grabar circuitos con una precisión sin precedentes. Estas máquinas no son simples equipos industriales, son sistemas del tamaño de un autobús, compuestos por más de 100.000 piezas, provenientes de cientos de proveedores especializados alrededor del mundo. Cada unidad puede costar más de 150 millones de dólares. Las máquinas EUV de ASML no solo son caras, son increíblemente complejas. Utilizan espejos tan precisos que si se ampliaran al tamaño de un país, no tendrían imperfecciones mayores que un grano de arena. Operan en vacío absoluto, generan plasma a temperaturas extremas para producir la luz necesaria. Cada componente depende de otros países, Estados Unidos, Alemania, Japón y más. Este entramado global hace que replicar la tecnología sea una tarea monumental. No basta con dinero, se necesita experiencia acumulada durante décadas. Por eso, hasta hoy, ASML no tiene competencia real en EUV. Durante mucho tiempo, Europa fue vista como un actor secundario en la carrera tecnológica. Estados Unidos lideraba el software y el diseño. Asia dominaba la manufactura, pero ASML alteró completamente ese equilibrio. De repente, Europa controlaba el cuello de botella más crítico de la economía digital global. Sin sus máquinas, ningún país podía fabricar los chips más avanzados. Esto convirtió a la Unión Europea, y especialmente a Países Bajos,
en actores centrales de una disputa global que iba mucho más allá del comercio. A medida que los chips se volvieron más poderosos, también volvieron más estratégicos. Los gobiernos comenzaron a entender que quien controlara los semiconductores controlaría el futuro. Los chips no solo alimentan teléfonos y computadoras, también impulsan sistemas militares, vigilancia, misiles, satélites y redes de inteligencia artificial. La tecnología dejó de ser solo una ventaja económica. Se convirtió en un asunto de seguridad nacional, y fue entonces cuando las tensiones latentes entre Estados Unidos y China entraron en una nueva fase. En 2019, Washington dejó de ver a China como un simple socio comercial. Pasó a considerarla un rival estratégico directo. Las ambiciones chinas en inteligencia artificial, 5G y computación avanzada encendieron todas las alarmas. El liderazgo tecnológico ya no era solo una cuestión de mercado, sino de poder global. Estados Unidos decidió actuar. Las primeras medidas se enfocaron en empresas concretas, como Huawei. El objetivo era frenar el acceso chino a tecnologías clave. Pero esas restricciones pronto demostraron ser insuficientes. A pesar de las sanciones iniciales, China siguió avanzando. Encontró proveedores alternativos, aprovechó vacíos legales. Su industria de semiconductores no se detuvo, simplemente se adaptó. Esto obligó a Estados Unidos a replantear su estrategia. En lugar de atacar a las empresas chinas directamente, decidió apuntar al origen del problema, el punto donde todo comenzaba. El cuello de botella que nadie podía evitar. ASML. Una vez identificado el verdadero cuello de botella, la estrategia cambió por completo. Estados Unidos entendió que no era necesario sancionar a cientos de empresas chinas. Bastaba con controlar un solo punto crítico. ASML se convirtió en ese punto. Las máquinas de litografía avanzada no eran solo un producto comercial, eran la llave que abría o cerraba el acceso al futuro tecnológico. Quien controlara esas máquinas, controlaría el ritmo del progreso global. ASML es una empresa europea, pero su tecnología depende de componentes clave provenientes de Estados Unidos. Eso le dio a Washington una poderosa herramienta de presión. El mensaje fue claro. Permitir la venta de tecnología avanzada a China era visto como un riesgo directo para la seguridad nacional estadounidense. El gobierno de Países Bajos quedó atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, su alianza estratégica con Estados Unidos. Por el otro, un socio comercial clave y uno de los mayores mercados para ASML. La decisión no era técnica, era profundamente política. Para entender la magnitud del conflicto, es clave distinguir dos tecnologías, la litografía EUV y la litografía DUV. Las máquinas EUV permiten fabricar los chips más avanzados del planeta. Son esenciales para nodos de vanguardia utilizados en inteligencia artificial, supercomputación y sistemas militares de última generación. Las máquinas DUV, aunque más antiguas, siguen siendo extremadamente potentes. Pueden fabricar chips utilizados en teléfonos inteligentes, automóviles, infraestructura de red y equipos militares. Durante un tiempo, China aún pudo acceder a sistemas DUV avanzados. Eso le permitió mantenerse en la carrera tecnológica. Pero esa ventana no duraría mucho. Decidido a cerrar todos los vacíos, Estados Unidos intensificó la presión diplomática. Esta vez, no actuó solo. En 2023, Washington logró coordinar un acuerdo con Países Bajos y Japón, dos actores fundamentales en la cadena de suministro de semiconductores. El resultado fue un endurecimiento histórico de los controles de exportación. China quedó prácticamente aislada de las tecnologías más avanzadas de ASML, tanto EUV como DUV de última generación. La guerra de los chips entró en una nueva fase. Las repercusiones no tardaron en sentirse. Los mercados reaccionaron con nerviosismo. Empresas tecnológicas comenzaron a replantear sus estrategias de inversión. Los costos aumentaron. La incertidumbre se convirtió en una constante. Para ASML, el impacto fue directo.
China había sido uno de sus principales motores de crecimiento. De la noche a la mañana, una parte significativa de ese mercado quedó fuera de alcance. Lejos de frenar sus ambiciones, China respondió con una ofensiva tecnológica masiva. El objetivo era claro: independencia total en semiconductores. Miles de millones de dólares fueron destinados a investigación, desarrollo y subsidios industriales. Ingenieros comenzaron a analizar cada detalle de las máquinas existentes. Empresas como SMIC empezaron a utilizar técnicas avanzadas como el multipatronado para exprimir al máximo las capacidades de la litografía DUV. Aunque el camino es complejo y lleno de obstáculos, los avances son reales. Nuevas patentes sugieren métodos para empujar tecnologías antiguas más allá de sus límites teóricos. Replicar la tecnología de ASML no es solo un desafío técnico, es un desafío sistémico. Las máquinas EUV son el resultado de décadas de colaboración global, inversión sostenida y conocimiento acumulado. No existen atajos. Cada pequeño retraso puede significar años de diferencia. Cada componente depende de una red de proveedores altamente especializados. Sin acceso a esa red, el progreso se vuelve exponencialmente más lento. Sin embargo, subestimar la capacidad de China sería un error estratégico. Algunos analistas advierten que la estrategia de contención podría resultar contraproducente. Cuanto mayor es la presión, mayor es la motivación por alcanzar la autosuficiencia. La historia demuestra que China ha logrado cerrar brechas tecnológicas en otros sectores considerados imposibles. Energías renovables, telecomunicaciones, manufactura avanzada. La pregunta ya no es si China lo intentará. La pregunta es cuánto tiempo tardará. Mientras tanto, Europa enfrenta el impacto económico más duro. Se estima que hasta 300.000 millones de dólares en valor económico están en juego. ASML y su ecosistema de proveedores sienten la presión. Investigación, empleo y competitividad están en riesgo. Existe además un temor silencioso: que las políticas actuales aceleren la creación de futuros competidores que algún día desplacen a ASML del liderazgo. Para Europa, el dilema es profundo. El conflicto ha marcado el inicio de una nueva era, la era de la fragmentación tecnológica. Las cadenas de suministro globales se están dividiendo en bloques. Empresas deben duplicar operaciones, cumplir reglas distintas y asumir mayores costos. El sueño de una tecnología global e integrada comienza a desvanecerse. El mundo se dirige hacia dos ecosistemas digitales separados, uno liderado por Estados Unidos, otro por China. Europa queda atrapada en medio de esta confrontación. Depende de Estados Unidos para su seguridad. Depende de China para su crecimiento económico. Esta posición ha generado frustración política dentro de la Unión Europea. Cada decisión implica costos estratégicos. La falta de una estrategia clara amenaza la soberanía tecnológica del continente. Cada vez más voces en Europa piden un cambio de rumbo, invertir más en tecnología propia, reducir dependencias externas, defender a sus campeones industriales y actuar con una visión de largo plazo, pero el tiempo juega en contra. Si Europa no actúa, corre el riesgo de quedar relegada. Si actúa sin coordinación, puede aislarse. El equilibrio es delicado. Las decisiones que se tomen hoy definirán quién lidera la próxima ola de innovación tecnológica.
La historia de ASML no es solo una historia empresarial, es una prueba del poder, la fragilidad y la responsabilidad tecnológica de Europa. La guerra de los chips entre Estados Unidos y China ha colocado al continente en una posición crítica. No puede seguir siendo un actor pasivo en un conflicto que definirá el futuro global. Europa debe decidir si lidera, si se adapta o si queda atrapada entre fuerzas que no controla. El futuro de la tecnología mundial se está escribiendo ahora, y las decisiones tomadas en este momento resonarán durante décadas. El mundo observa, y el tablero ya está en juego. Si quieres seguir entendiendo cómo las grandes fuerzas económicas, tecnológicas y geopolíticas influyen en la bolsa de valores y en los distintos vehículos financieros, este canal es para ti. En Finanzas Modo Pro, analizamos mercados, ETFs, sectores y activos desde una perspectiva estratégica y educativa para ayudarte a comprender mejor cómo se mueve el capital a nivel global. Si este análisis te aportó valor, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos explorando cómo estas dinámicas impactan directamente en instrumentos como los ETFs tecnológicos, los índices y otros mercados clave. Y si hay algún activo, mercado o tema financiero que te gustaría que analicemos en profundidad, déjalo en los comentarios.